La Unión Europea vive una etapa prolongada de recesión económica que inició con la crisis financiera global de 2008. La crisis no solo ha afectado a buena parte de las economías nacionales de la Unión, sino que ha puesto en riesgo al propio proceso de integración y a la moneda común europea, el euro. Pero la Unión Europea es mucho más que un espacio económico, y de ahí la importancia de lo que ocurre en su futuro inmediato. La integración europea se comenzó a fraguar a mediados del siglo XX, precisamente como una respuesta política de pacificación y construcción de un nuevo entendimiento armónico entre las naciones, después de 2 guerras mundiales que devastaron al viejo continente. En un comienzo, Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, crearon la Comunidad del Carbono y del Acero. Después se sumaría la Comunidad de la Energía Atómica y más adelante la de la Política Agrícola. En las décadas siguientes el proceso de integración se profundizó y abarcó a más países hasta sumar 27 miembros de la Unión Europea. En este trayecto, el proceso de integración puso énfasis no solo en objetivos de libre comercio, sino de cohesión social. La Unión Europea es el área del mundo donde mejor se han combinado 2 grandes principios para la coexistencia de los seres humanos, la equidad y la libertad. No obstante, la profunda recesión actual en la Unión Europea y el agravamiento de los problemas de la deuda nacional de distintas naciones pone en riesgo el proyecto de integración europeo y los sólidos avances en materia de bienestar de la población. ¿Cómo explicar la crisis de Europa? ¿Cómo salir de ella? Ese es el tema de fondo de nuestra sección Contraste. Vamos a iniciar la sección Contraste, el plato fuerte de este programa, en una conversación que hicimos aprovechando una visita a México de los profesores Ludolfo Paramio, quien es profesor del Centro Universitario Ortega y Gasset, y de Santos Ruesga de la Universidad Autónoma de Madrid. Paramio es un estudioso cercano de los problemas de la socialdemocracia, incluso durante años formó parte de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, y Santos Ruesga es un economista vinculado al mundo de los sindicatos en España. Con su visión vamos a hacer un diagnóstico de la crisis en Europa. Comenzamos la transmisión de este diálogo que tuvimos aquí en Ciudad Universitaria con ellos. Ya estamos con nuestros invitados Ludolfo Paramio y Santos Ruesga en esta conversación sobre la crisis en Europa. La crisis que estalló en 2008 tuvo su epicentro en Estados Unidos y en el sistema financiero. Sin embargo, rápidamente dejó de ser solo una crisis financiera para convertirse en una crisis económica que hoy tiene en Europa quizá a los países más afectados por esto que se ha dado en llamar la gran recesión. Ludolfo, ¿cuáles serían las características de la crisis que está viviendo la Unión Europea? Bueno, el endeudamiento de los bancos, de las familias y de las grandes empresas que está provocando en medio de las políticas de ajuste que se han convertido en la norma dentro de la eurozona, que está provocando una destrucción de empleo y una caída de la demanda que ha llevado a la eurozona a una nueva recesión, ¿no? Ha habido una recesión en doble pico y cuando se podía haber empezado a salir de la crisis, se ha vuelto a caer de lleno en ella. Europa era un continente que llevaba unos años de buena marcha desde el punto de vista económico. La creación del euro en su primera década había permitido bajar los tipos de interés y en general el nivel de actividad no era malo. ¿Cómo explicar que después de esa trayectoria estemos encarando los problemas que ahora enuncia Ludolfo Santos? Yo creo que había en la propia construcción de la Unión Económica y Monetaria, o sea, del euro, había errores en lo que podríamos llamar la gobernanza de la moneda única, que ya desde un punto de vista del análisis económico se ponía de manifiesto cuando se empieza a construir el euro a principios de este siglo, pero que no se manifiesta porque estamos en una fase de crecimiento importante y como suele ocurrir cuando uno está creciendo, aunque tenga defectos en su propia naturaleza, no se observan, no se notan, no se ponen de manifiesto, empiezan a aparecer efectivamente cuando la crisis golpea alguna de las economías especialmente más.
Entonces, la primera cuestión es que nos damos cuenta, lo sabíamos, pero lo percibimos a partir de la crisis financiera de 2008, que Europa es muy desigual desde el punto de vista económico. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la resistencia a los embates de la crisis, o la reacción a los embates de la crisis, es bastante distinta en unos países y en otros. Algunos pueden aguantar razonablemente bien desde un punto de vista económico y otros no. Y en esa asimetría es donde observamos que el sistema de la moneda única no funciona, le faltan cosas para que en los momentos de crisis, digamos, la reacción conjunta de la Unión Europea sea mucho más homogénea y no se produzcan estos fuertes desequilibrios que han llevado pues al propio desequilibrio del euro, a una situación de inestabilidad importante, y es lo que ahora llamamos la crisis de la deuda, es decir, una situación donde algunos países se han ido endeudando fuertemente y eso pone en cuestión la propia estabilidad del euro. Es curioso cómo la construcción del euro se hace precisamente pensando bajo principios de corte monetarista, pensando que no haya inestabilidad, y es precisamente esa forma de organizar la gobernanza, la gestión del euro, lo que hace que haya más inestabilidad en este momento. Ahora, el problema desde el punto de vista de los euroescépticos puede ser el mismo euro. En tu perspectiva, Ludolfo, ¿es la moneda única o un conjunto de insuficiencias en el diseño de la Unión Económica y Monetaria lo que explica? Es una insuficiencia ante todo, como señalaba Santos, quiero decir, hay una política monetaria única en países que no tienen ningún tipo de coordinación fiscal efectiva. Entonces no se puede tener una moneda única y una única política monetaria en países, para un conjunto de países con diferentes políticas fiscales. Esa es la primera deficiencia institucional. La segunda es que no hay un organismo de gobernanza económica, que dice Santos también, que sería el capaz de reaccionar a las distorsiones que ha provocado la crisis, sino que la forma en que se toman las decisiones, por una parte, da un peso muy fuerte a algunos países, y por otra parte hace que todo sea muy lento y que la crisis vaya muy profundizándose antes de que se vayan encontrando respuestas. Luego, ¿eso en qué se traduce? La política monetaria única se traduce en que a mediados de la década hay una política monetaria expansiva que beneficia a Alemania y a los países más del norte, digamos, porque les crea mercados en los países del sur, pero en los países del sur lo que sucede es que se están endeudando fuertemente. Eso favorece al comercio de los países del norte, pero crea problemas estructurales. Y además, junto con ese endeudamiento, hay una pérdida de productividad porque es un crecimiento que no se justifica tanto en términos de mejora productiva como de ampliación de mercados, ¿no? Y luego hay lo que a mí me parece que es el problema más grave, que hay unos líderes europeos que no han tenido la iniciativa o la capacidad para cambiar rápidamente el esquema como lo tuvieron los líderes de una década anterior. Déjame un momento. Si en vez de Helmut Kohl en Alemania hubiera estado Angela Merkel, quizá no hubiera habido reunificación alemana, porque aquello significaba romper la mitad de las reglas y refundar institucionalmente muchas cosas. Entonces, esa capacidad de liderazgo que en su momento tuvo Kohl no la tiene, no creo que tenga poco liderazgo Angela Merkel, pero no es el mismo tipo de liderazgo. Y entonces toda Europa se resiente de esa incapacidad de refundar las instituciones. Antes de profundizar en este aspecto político del manejo de la crisis, Santos, a mí me gustaría que nos ayudaras a entender cómo es que el tema de la deuda se vuelve tan pesado para el desempeño de las economías, porque en principio la idea del euro blindaba a las economías contra corridas especulativas contra las monedas, el caso de la peseta española, del escudo portugués, y ahora lo que vemos es que estas economías, Grecia, Irlanda, España, en alguna medida Italia, a pesar de tener una moneda común, están siendo objeto de actividades especulativas
en el tema de la deuda. ¿Cómo está operando esto? A ver, lo que hemos descubierto es que el euro o una moneda única, por ejemplo, a finales de los años 90 del pasado siglo, con las distintas crisis financieras mundiales que hubo, servía como, no había euro, pero había un proceso de integración al euro y por lo tanto había un sistema ya de cambios casi fijos entre las monedas, en la práctica como si hubiera una sola moneda, o operaba como si hubiera una... Sirvió de colchón frente a las crisis externas. Claro, el problema es que eran crisis que venían de fuera y de bastante menor entidad que la que hemos visto ahora. El llamado la crisis del tequila, el tango en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente el euro, el tener una moneda única y una política monetaria única y además en una fase expansiva, esto es muy importante cuando se estaba creciendo, nos hacía del colchón. ¿Qué es lo que cambia ahora? Primero, que entramos en una fuerte recesión económica a partir del año 2008. Esto, bueno, es un dato distinto que hay que tenerlo y que se internaliza en las economías europeas como en el resto del mundo, pero particularmente en las economías europeas. Segundo, que ha habido de por medio una política monetaria muy distendida que hacía que bajaran los tipos de interés y que se endeudaran notablemente, sobre todo aquellos países que tenían menos capacidad de generar recursos a través del comercio exterior, caso de España, menos Italia, Grecia, Bélgica, Irlanda, es decir, aquellos que no tenían recursos propios a través de su comercio, lo que hacían era mantener un crecimiento importante a base del endeudamiento. Y esto es lo que plantea el problema ahora, que nos encontramos una serie de economías muy endeudadas y en una situación donde el crecimiento se ralentiza notablemente. Esto es como en una familia, es decir, oiga, si usted tiene muchas deudas, tendrá que tener algo para pagarlo, si no, el que le presta el dinero no le va a prestar más, o se lo va a cobrar muy alto, para que usted siga viviendo, para que usted siga invirtiendo, para que siga consumiendo. Y ahí hay un círculo vicioso acumulativo que es lo que lleva a que la llamada prima de riesgo, que la explicamos en un minuto, vaya subiendo y cree un serio problema interno en los partidos, porque ya la deuda es más cara, o incluso ya no te prestan, pero tú tienes que devolver los préstamos que tienes y tienes que refinanciar esos préstamos. Y ahí es donde sube la tendencia al alza de la prima de riesgo, es decir, los que prestan el dinero están viendo que tú tienes dificultades y dicen, ah, yo te presto el dinero, pero más caro. ¿Cómo lo medimos? Medimos el diferencial de lo que le cuesta al Estado alemán emitir a 10 años un empréstito, su deuda, con lo que nos cuesta a nosotros. De ahí que tengamos un diferencial de 4 puntos y pico porcentuales, es decir, que si al Estado alemán le cuesta 1,5 obtener un préstamo en los mercados internacionales cuando emite deuda, a nosotros nos cuesta pues cerca del 6%. Claro, la diferencia se va acumulando, el coste de esa deuda. Vamos a ver cómo se ha reaccionado desde las instituciones de la Unión Europea a este problema de la deuda. Vamos a hacer un corte y volvemos a esta conversación desde Ciudad Universitaria con los profesores Santos Ruesga y Ludolfo Paramio. Volvemos en unos segundos.